Amén. que basados en la enseñanza que aquí hemos recibido y el amor que aquí hemos recibido, pues nos mantenemos firmes a la iglesia. Amén. Gracias. Nunca hemos quizás ni pensado Sí. trasladarnos a otra iglesia. Con el hermano Luis Whittle Luz Huijo. nos reuníamos como estudiantes universitarios, Colonia Miramonte. Miramonte, sí. Era su casa. Y entonces vimos que ya no cabíamos. Los domingos teníamos reuniones grupales en la noche y ya no cabíamos ahí en su casa. Entonces él mismo, con él, se estuvo viendo, buscando el lugar. Aún de ahí salió cierta chispa para la formación de la Universidad Evangélica. Imagínense, hermano. Simultáneamente, Ya se hablaba. sin tener ni iglesia. Sí. Pero decían, bueno, ¿y nosotros por qué no teníamos una universidad donde como grupo cristiano nos reuniéramos también y diéramos el testimonio cristiano? En el año 1970, cuando llegamos con la misión centroamericana a El Salvador, De pronto comenzó un grupo de universitarios a reunirse con nosotros para estudios bíblicos en nuestra casa en la colonia Miramonte. Se llamaba el grupo del Círculo Estudiantil Cristiano. Tenían un grupo de profesionales que les apoyaban y juntos en oración pensamos que Dios quería que comenzáramos una iglesia en esa zona. Iniciamos servicios domingo por la noche en 1971. El grupo había crecido tanto que pensamos salir para servir en España y gracias por las bendiciones de Dios venía René Zapata para pastorear la iglesia. Bueno, realmente creo que todo fue un movimiento de Dios. Yo pasé por El Salvador en una gira por Centroamérica en un curso que se llamaba Principios Básicos y tenía que ver con el hogar, con juventud, con varios temas. Y pasé por San Salvador y los temas se presentaron en la iglesia central. Yo daba tema en la mañana a líderes, a pastores y en la noche al público. Fue muy bonito, creo que fue el lugar donde más respondió la gente al curso que se estaba impartiendo. El hermano con Luis Whittle. Y fue Luis Whittle el que me llevó al aeropuerto. Y en el camino al aeropuerto me preguntó y me dice, hermano, ¿y usted nunca ha considerado regresar al pastorado? Y yo le dije, pues mire, no lo he considerado, pero si el Señor quiere, pues yo lo hago. Y grande fue mi sorpresa que a las 2 semanas me llegó una carta de la Iglesia Nazaret. El hermano Samuel Mejía, su familia. Samuel Mejía. El hermano Raúl Mejía Santa María. Raúl Mejía Santa María. Sí. Hermanos Chacón, sus hijos también. Hermano Alfonso Chacón. Alfonso Chacón. A ese entonces ya el pastor René Zapata ya estaba estaba ya en la frente, ¿verdad? Orando mucho, y con Luis Whittle no se quiso ir si no dejaba a alguien. Y él habló con la gente de Puebla, ¿verdad? Y ahí le dijeron el hermano Luis, y ahí le sugirieron al hermano René Zapata, que nos dio mucho énfasis en la doctrina. Ajá. Escuela Bíblica Dominical. Tardamos casi un año, hermano, orando y esperando la voluntad de Dios. Pero cuando sentimos que era del Señor, pues empezamos a ver cómo el Señor empezó a mover piezas y empezó a movernos a nosotros, de tal manera que venimos al Salvador, tomamos el grupo, ya era un grupo alrededor de unos 60 hermanos, algunos dicen que un poquito más, un poquito menos, pero eran unos hermanos que se reunían en esta parte de la ciudad, porque ya en la iglesia central
estaban ya muy apretaditos ahí, querían extenderse a otros lados y escogieron este lado de la ciudad. Y la iglesia empezó a crecer, ya no cabíamos en la Gabriela Mistral y el Señor puso en nuestro corazón empezar a buscar un terreno y encontramos este. Era un terreno dividido en 3 partes. La parte de hasta atrás era la más barata, la de en medio, precio medio, y la de enfrente la más cara. Pero la de enfrente era más angosto, muy raro el terreno. Pero oramos y fuimos a ver al dueño, que era un vecino por aquí, y le dijimos que le comprábamos todo, que qué precio nos daba, desde atrás hasta adelante. Porque decía, tienen que dejar un pasillo para que pasen los de atrás, y nos estaban angostando pues el lugar. Y gracias a Dios dijo que sí, lo vendía todo, y más cuando supo que era para iglesia. Y entonces fue cuando hicimos campañas de comprar el terreno. Dios nos permitió comprarlo. No nos alcanzaba el dinero, no teníamos suficiente dinero para hacerlo. Y recuerdo que el banco no nos prestaba, porque no prestaba a iglesias. Y una hermana muy querida de aquí, Consuelito Avendaño, vino una mañana y me trajo las escrituras de su rancho, aquí por Santo Tomás, no sé por dónde. Y me dice, hermano, vaya usted al banco y pídales el préstamo y déles esta escritura como garantía. Y eso hicimos. Y nos dio el banco el dinero. Me acuerdo que su esposo, que no era creyente, después él vino a ser un buen cristiano, y él le decía, estás mal, no te van a pagar, vas a perder tu rancho. Y entonces eso me hacía a mí responsable. Y hablé con los ancianos y les digo, hermanos, tenemos que pagar esa deuda lo más rápido posible. Y se pagó, hermano. Y devolvimos las escrituras y entonces empezamos. Ahora, ¿qué hacemos? Y el siguiente paso fue construir precisamente el templo que ahora está aquí. Se construyó en 3 meses. 3 meses. 3 meses duró la construcción. Nos dirigió un hermano ingeniero mexicano, por cierto. Estaba aquí en San Salvador. Sí. Él dirigió la obra y 2, 3 hombres trabajaron, levantaron esto, el armazón y todo. Y cuando vimos, pues ya estaba. Y a los 3 meses fue la inauguración. 3 meses. Y me acuerdo que lo hicimos a las 6 de la mañana, un matutino. ¿Vino la gente? Vino la gente, se inauguró el templo, se llenó y empezamos ese día a esa hora y de ahí arrancamos. El Señor empezó a bendecir, realmente nos hacía mucha falta un edificio como este que está aquí atrás. No teníamos para escuela dominical, teníamos saloncitos ahí, pero el Señor proveyó. Ahí no me tocó a mí, allá entró otro pastor, Luis Bush también estuvo, el hermano fue usado grandemente. Cuando yo me fui, la iglesia quedó como con unos 400, 450 personas. Trabajamos 5 años en San Salvador. 5 años. Está el hermano Luis Whittle con su esposa Diana, el hermano reverendo René Zapata y Lucy, Sí. el hermano Luis Bush y Doris, hermano Samuel Mejía, hermano José Cruz, hermano Oscar Castro, Sí. hermano Sí. Hernán Benavides, hermano Gustavo Soto, Roberto Asati, Edgardo Surinián, Héctor Alas, Roberto Bustamante, César Morán, Alirio Meléndez, ¿verdad? Sí. Don Ronaldo Blue, Hermano Carlos Galán. hermano Carlos Galán, hermano Randall, sí, encargado, Sí, sí, sí. así como Samuel Mejía, Sí. que fueron encargados por el consistorio por un Sí, tiempo. Por un tiempo, ¿verdad? Sí. Mire qué privilegio. Ronaldo Blue, Randall Chávez, Randall, Romeo Guevara, Seferino González, con el 18. mire. Fue cuando un misionero, hermano Giver, vino a mi oficina y me dice, pastor,
yo veo que la iglesia Nazaret está creciendo, la iglesia Nazaret está teniendo mayores recursos, mayores oportunidades. Y hay algo en mi corazón, me dice, que todas las iglesias siempre se lanzan a iniciar nuevas obras, pero en lugares marginales o en pueblitos fuera de la capital, pero nunca ha pensado, me dice, en abrir una dentro de la capital, pero en una colonia superior a la suya. ¿Sí? Sinceramente le digo, no, nunca lo había pensado. No lo había pensado. Pero me retó y le digo, pero oremos. Me dice, por ejemplo, yo le dejo este reto, este desafío. ¿Por qué no abren una misión en la colonia Escalón? Ustedes. Yo dije, Señor, pues es un desafío grande. Y recuerdo cómo empezamos a orar, le dijimos a la iglesia la oportunidad. Y empezamos a orar, pero ¿cómo empezar ahí? Mire, los métodos eran diferentes, la gente era diferente. Aquí, por ejemplo, nosotros podíamos ir de casa en casa y lo hicimos alrededor de la iglesia 2, 3 veces a tocar. Pero en Escalón usted tocaba el timbre, salía la sirvienta, salían los perros, salía el guardaespaldas, pero no salía la gente. Y también pues que la iglesia a través de estos 54 años tiene iglesias hijas. Claro. Y no iglesias de división, sino que iglesias de bendición, sí, que han salido, sí, para bendecir a otros en otras partes. Y yo recordaba la Miralvalle, Jerusalén, Belén y el Auditorio Cristiano. Sí. Está bien, Yo ¿verdad? tengo una anécdota especial, que es las reuniones donde los Ortiz, ahí en la Roosevelt, salió la Nazaret y salió Miramonte. Ajá. Los Ortiz, Sí. que eran dueños del local, ellos se fueron para la iglesia Miramonte. Ajá. Y los otros, como quien dice, Ay, estamos apoyando a ambos grupos. sí, ambas iglesias nacieron casi al mismo simultáneamente, nace también con Miramonte, ¿verdad? Sí. Y todos Ujú. las 3 cualidades que los enviados de Estados Unidos traían para la misión acá, no venían solo a enfatizar la misión centroamericana, sino que usaron una frase que no querían crear un solo grupo, Ajá. no, que bien abiertos a todos, Sí. ¿verdad? Sí. Y así fue que empezó los grupos en la iglesia, en la avenida allá, en la entrada de San Salvador, quizás en las zonas donde hay bastante más pobreza. Sí, ¿verdad? Zonas populosas. De ahí en la Nazaret es una zona media, Ajá. y de ahí otras iglesias que nació, que está el templo cristiano de la misión centroamericana también, ya más o menos para cubrir las 3 zonas. Sí. Auditorio. Sí. Ujú. Y precisamente Dios empezó a darnos puertas abiertas, y una de ellas fue un coronel, otra vez el mismo coronel Avendaño, Que colaboró para que acá. colaboró un poquito acá, y me dice, oiga, yo quisiera, doña Consuelito, su esposa, quisiera que abriéramos un estudio bíblico en Escalón, me dice, donde nosotros vivimos. Y dije, Señor, quizá este es el camino, ¿no? Y al ratito un hermano de ella, que era un coronel, también dice, ahí está mi casa también, si empecemos ahí. Y eso hicimos. Entonces empezamos un estudio bíblico en Escalón, pero empezó a crecer el estudio bíblico. Y vimos pues que el Señor podía hacer algo, y algo grande ahí en la colonia. Y no titubeamos y confiamos. Y hermano, llegó a ser un grupo mayor, y rentamos una casa, y luego Dios nos dio la oportunidad de comprar el terreno que ahorita tiene el Escalón. Bueno, la situación era que el que estaba más pastoreando este grupo Ajá. de estudiantes y de amigos de los estudiantes, Ajá. y la vecindad también ahí en la colonia Miramonte, el hermano Luis Whitley, también pues él compartió esto con la iglesia central.
y el hermano Eliseo Hernández Echegoyen, pastor de allá, pues estaba muy bien enterado de la idea y de cómo iba creciendo el grupo, porque había otro grupo que Luis tenía con una familia, la familia Ortiz Valiente, en una En la joyería calle Roosevelt. en la Roosevelt. Ah. Y entonces ellos como familias tenían ahí una joyería grande y una cafetería, y la abrieron para que allí se empezó a ver otro grupo distinto al estudiantil, Ajá, ¿verdad? Porque eran amigos y familias que querían estudiar la palabra de Dios, y entonces ese grupo también iba creciendo. Y el hermano Eliseo, como pastor general de la central, pues vieron que era necesario, y el consistorio aprobó, de extendernos a crear una iglesia en otra región del Clase barrio media. Concepción, ¿verdad? Y entonces se buscó en esta área alrededor de la Universidad Nacional, Sí. y se encontró en la zona de allá por donde está Gabriela Mistral. En la No, calle en la Roble, Gabriela en la Mistral Roble. comenzamos. Sí. no, esa fue la segunda casa. Iniciaron en La- el Roble y luego en la Gabriela Mistral, Ajá, ¿verdad? sí. Y de la Gabriela Mistral pasamos ya aquí a San Ajá, Antonio de Guadalajara. aquí San Antonio de Guadalajara, sí. Allí fue? le pusimos Eso. la primera piedra. Sí. Y- El hermano Luis, con una efervescencia, digámoslo así, por las misiones mundiales. Sí, Luis Bush. El hermano Luis Bush. Es decir, en varias ocasiones el Señor me permitió salir a existir a distintos eventos, ¿verdad? Y ahí estaba el hermano Luis Presente. como colportor, como director a nivel mundial. Sí, Luis Bushman. Luis Bush lo vi en Corea, Sí. por ejemplo. Corea era el principal líder. Yo decía que bueno, que la iglesia de Nazaret en alguna medida influenció al hermano Luis, Amén. ¿verdad? Sí. Ujú. Él ha seguido como 4 eventos. Yo he estado en México, en Acapulco, no de vacaciones, no, que en un congreso. He estado en Costa Rica, Argentina, Brasil, y en todos esos lados la mayoría de aspectos han sido por misiones. Misionales, sí. Es decir, Sí. yo he sentido la necesidad del evangelismo. Yo no lo he hecho personalmente. Cuando la iglesia nació, se crearon brigadas para atender toda la zona norte del Valle. Sí. Y yo me acuerdo que con la hermana Marisita Miranda me tocó a mí la calle enfrente de la iglesia. Ajá. Muy jovencita ella, muy Sí. Paseo Miralvalle, ¿verdad? En todo el paseo Miralvalle. O sea, es la única vez que yo como persona he evangelizado aquí. Ajá. Ya tenés tu corona. Pero entonces, pero siempre sentí la necesidad de que el San Salvador y el mundo buscar Sí. no encontraba ustedes como hasta ese momento. Cuando salimos de El Salvador, hemos vuelto varias veces, pero esta salida, René Zapata nos dio estas palabras de 1 de Corintios 15, 58, que quisimos dejar con ustedes. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Que Amén. Dios les bendiga. Adiós, hermanos. Adiós. Bueno, miren, algo final que hemos hablado juntos, es que queremos dejar un versículo que sea como nuestro lema en este aniversario, ¿verdad?
porque ya son 54 años. Sí, claro. Y está en 1 Corintios 15, 58. Amén. Y dice, así que, hermanos míos amados, y así les decimos a toda la congregación, nosotros de veras les amamos y amamos nuestra iglesia porque es el Señor, ¿verdad? Dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, Amén. ¿verdad? Sí. Y faltan muchos años hasta que el Señor venga. Amén.